a continuar con nuestra clase. Listos. En la clase anterior estuvimos viendo la situación de los pueblos precolombinos, es decir, la tierra a la que se trajo el Evangelio. Ahora vamos a ver quiénes fueron los que trajeron hacia América Latina, en este caso los españoles, cómo llegaron acá a nuestras tierras. Para esto voy a empezar hablando un poquito de la situación política y de la situación de, en este caso de Europa, específicamente España. Durante el siglo VII, los musulmanes invadieron toda la península ibérica y quedaron bajo el dominio del califato de Damasco. Durante este tiempo fueron los árabes los que gobernaron y se establecieron en este lugar del mundo y establecieron sus centros educativos. Y de esta manera dominaron esta parte del mundo. Durante este tiempo los árabes establecieron centros educativos, impartieron conocimientos, temas culturales en los pueblos de la península, especialmente en el campo de la medicina, de las matemáticas, entre otras ciencias. Durante estos siglos de dominio, los españoles siempre estuvieron en pie de guerra por su independencia. Trataron de encontrar la independencia para sus pueblos, ¿no? Para ellos. Y fue así que eh, hubieron muchas guerras, hubieron bastantes problemas políticos en todo este tiempo por la búsqueda de la supremacía, por la búsqueda de encontrar la libertad. Ahora, los árabes habían conservado por algún tiempo todo lo que tiene que ver con la administración de esta zona del mundo. Y por esta situación fue bastante difícil la situación del cristianismo en esta parte del mundo específicamente, ¿no? Fue bastante complicada y no fue algo tan sencillo. Los árabes habían conservado como su último baluarte el reino de Granada, pero el 1 de enero de 1492, los españoles reconquistaron su tierra. Miren, 1492. Los españoles vuelven y recobran este lugar, digamos, este lugar del mundo, que era de ellos, y era un triunfo para España y sin duda también para el cristianismo, porque al reconquistar los españoles esta zona del mundo, se consideraba que también era una conquista para el cristianismo sobre el Islam de los musulmanes. Así que para ellos era el triunfo de España y el triunfo del cristianismo. Como se ha dicho, o como lo dicen los historiadores, esta es una frase que se usa mucho en los libros de historia: la cruz venció sobre la media luna.
¿Por qué se dice esto? Porque la cruz es el símbolo del cristianismo y la media luna es el símbolo de, del Islam, ¿no? Entonces, digamos que con esto, esto fue una situación muy gloriosa, efervescente, para todo esta zona del mundo, especialmente para España, y se efectuó el matrimonio de Isabel de Castilla, que era uno de los reinos más grandes de España, con el rey Fernando de Aragón en el año de 1469, uniéndose de esta manera toda la península ibérica y fortaleciendo así a España. Así que, resumiendo esta primera parte, tenemos que decir que los musulmanes conquistaron desde el siglo VII. Sin embargo, con el matrimonio de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón, estos reyes que eran católicos, se fortaleció la España y reconquistaron Granada, que era una parte de la península ibérica, que todavía estaba en manos de los musulmanes, ¿no? Entonces, les favoreció el matrimonio porque se volvieron más fuertes toda la España y unidas sí pudieron reconquistar. Pensemos en la situación política de la España que vino a América. Ahora, en la Edad Media, ya nosotros estuvimos estudiando en el curso anterior el tema de la Edad Media, se caracterizó por la presencia de unos señores que ustedes han de haber escuchado ya en historia, se llamaban los señores feudales, que se constituyeron en amos y señores de determinados territorios. Pero en España no sucedía así. Los reyes se constituyeron en absolutistas, autoridad máxima, manteniendo el dominio político y también el dominio de la parte religiosa. Con el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, uniendo estos dos reinos, sin embargo, por el contrario, cada uno mantenía en el sector de su territorio donde ellos eran reyes, mantenían sus propias leyes, su propio sistema comercial. Esto se debía a que recién a mediados del siglo XV, los reyes españoles estaban buscando ya la unidad, pero reservándose sus propios intereses económicos, políticos, ¿cierto? Pero con la reconquista de España estuvo revestida de un espíritu espiritual, de un espíritu de cristianismo. Porque a lo mejor si pelean entre un pueblo cristiano y otro pueblo cristiano no hubiera habido este mismo espíritu. Pero ¿por qué estaba revestida de un espíritu religioso? Porque al ganarle la guerra a estos musulmanes con ejércitos de países católicos, cristianos, entonces todo esto hizo que hubiera un efervecer del aspecto espiritual, religioso de esta zona del mundo, ya que tenía el sentir de ser como una cruzada, que vimos en la clase anterior, de estas cruzadas de conquista que se hacían para recuperar los lugares santos, ¿no? De esta manera, los reyes católicos adquirieron ese espíritu, escuchen esta palabra, ese espíritu militar religioso, ese tinte, ¿no? De que Dios pelea con ellos, de que Dios está de su lado y por eso pueden ganar las guerras. Entonces, todo este efervecer hace que haya un resurgir
de este espíritu militar religioso. Este hecho, sin duda, trae algunos abusos también, porque se arma la Inquisición, que está encargada de confirmar esta actitud con la expulsión de los judíos y de los moricos. Y este hecho trae graves consecuencias para España, especialmente en lo económico. Resumamos. Situación política. Los reyes eran absolutistas, no permitieron que los señores feudales se adueñaran de los territorios. Los reinos de Castilla y los reinos de Aragón mantenían sus propias leyes, sus propios sistemas económicos. Sin embargo, por haber ganado esta guerra como reconquista, el espíritu militar religioso tuvo un efervecer. Veamos ahora la situación económica. ¿Cuál era la situación económica de España? Bueno, la principal fuente económica en esta época de la Edad Media era la agricultura. Y con el establecimiento ya de las primeras industrias, como del tejido, la fabricación de telas, también los puertos, que se podía por medio de ellos hacer comercio, entonces comienza una nueva forma de economía para España, ¿no? Para la península ibérica, como centros comerciales ya de mayor auge. Estos puertos también tuvieron una importancia muy grande porque se había despertado un espíritu aventurero. Miren que estamos ya por el año 1400 y algo, ¿y qué es lo que quieren hacer? Quieren buscar nuevas tierras, nuevos caminos, nuevos centros comerciales, nuevas riquezas. Quieren viajar para obtener mayores entradas. Y entonces están buscando nuevas rutas que los comuniquen, en especial con las Indias orientales. Y de esta manera poder renovar el comercio que antes tenían, el mismo que había sido muy activo. En estas conquistas, en estas exploraciones, se encontraba España y Portugal. Ya en el siglo XV, ya se contaban con los mejores medios de navegación porque habían adelantado un poco en la ciencia de la fabricación de naves, lo cual también permitía a los navegantes hacerse al mar ya con mejores técnicas de navegación. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Cristóbal Colón vino a América, se dice con qué naves vino, ¿no? ¿Cómo se llamaban las naves con las que vino Colón a América? ¿Se acuerdan? Pinta, la Niña, la Pinta, la Santa María. Sí, pero el estilo de las naves eran las calaveras, ¿no? Las calaveras, pastor. Así es, estas eran las naves que recién se habían inventado, ¿no? Naves que no solamente se movían por el esfuerzo humano, sino también ya tenían velas que les ayudaban a avanzar más rápido, a implementar el uso de los vientos del mar, ¿no? Las brisas del mar. Y con la ayuda de estas nuevas embarcaciones, que se llamaban las carabelas, que facilitaban la maniobrabilidad en el mar, también se había inventado para esta época las brújulas de navegación, que también ayudó a lanzarse al alta mar. Y entonces entre estas vías de comunicación nuevas, pretendían ellos mejorar la parte económica de, de España, porque todas estas búsquedas de nuevos lugares y de nuevos comercios ayudaban, ¿no? Y fue así que también se habían, este invento de la brújula ya les ayudaba a saber hacia dónde iban y cómo regresar.
porque a veces en el mar se perdían. Entonces, todo esto facilitó la navegación de aquellos días, por lo cual los pueblos españoles podían desarrollar una mayor actividad comercial. A fin de este siglo se había establecido ya colonias en diferentes lugares. O sea, España empezó a colonizar ciertos lugares del mundo, como las Canarias, las Maderias, los Azores y algunos lugares del mundo desde donde se importaba el azúcar. Continúan los viajes de exploración por las costas occidentales del África. Si ustedes ven el mapa y se dan cuenta que por el mar se puede ir fácilmente de España hacia los países africanos que están lógicamente a orillas del mar, sin alejar mucho, ¿verdad? Entonces empiezan estas exploraciones de África que se habían iniciado siempre y estaban procurando encontrar las nuevas rutas que los llevaran hacia las Indias. Justamente en estos días que tuve la oportunidad de viajar al Asia, estuve por allá en un Congreso Mundial de Evangélicos. En, estaba un hombre africano de uno de esos países de África, ¿no? Andaban ahí y entre africanos normalmente se hablan en francés para entenderse de un africano a otro y hablan un poco de inglés. Y entonces estaba uno al lado mío uno de estos africanos queriendo comprar una computadora. Y entonces estaba ahí hablando en inglés con esta coreana que era la que vendía, ¿no? La vendedora ahí en Corea. Y de repente como que él me empezó a hacer algunas preguntas. Lógicamente me preguntaba en inglés. Y como yo no sé mucho inglés, ahí le trataba de contestar un poco. Hasta que él me escuchó que yo hablaba con otra persona en español. Y de repente este africano me empezó a hablar en español. Pero hablaba con un español fluido, un español muy bueno. Entonces yo le digo a este hombre, usted me parece que es de Guinea Ecuatorial, ¿verdad? Y él me dijo, sí, ¿cómo sabe? Es que yo soy de Ecuador, le digo. Lo que pasa es que de, este país de África fue colonia de España y les obligaron a hablar español. Entonces, hasta el día de hoy, estos africanos, el idioma que hablan es el idioma español. Entonces, miren ustedes cómo España, desde el siglo XV, se expande por toda esta zona, por toda esta zona de África y otros países más cercanos, haciendo comercio y conquistando, haciendo colonias españolas en estos países. ¿Qué hace esto? Que la situación económica de España ya no solamente dependía de lo que se podía producir en España, sino también en relación con los otros países con los que ellos podían comercializar. Entonces, era de dependencia, ¿no? Porque ellos tenían exportaciones e importaciones. Y ellos importaban materia prima, en España las comercializaban, la industrializaban y luego productos elaborados llevaban a los países donde estaban las colonias. Entonces, el comercio y otras actividades dentro de España estaba marcado por un individualismo, porque solo existían ciertas alianzas de privilegio por medio de sus aduanas. Entre los países de aquellos días con los que más competían, España era con Francia e Inglaterra, porque Francia e Inglaterra, también estos países de Europa, estaban haciendo lo mismo que hacía España. Empezaron a salir a buscar nuevas tierras, a buscar nuevos aliados comerciales fuera de su territorio.
Por eso, hermanos, no es de extrañarnos que nosotros podemos encontrar en todo el mundo eh, colonias francesas, colonias inglesas y colonias españolas. Hasta aquí en América. Aquí en nuestra América, por ejemplo, nosotros tenemos Estados Unidos, que le pertenece a Inglaterra. Y hay ciertos lugares de América donde hay colonias francesas, donde el idioma que se habla es Francia. Ustedes sabían que aquí en América hay un país que habla francés. La Yo Guyana recién me francesa, enteré. ¿Ah? la Guyana ¿Cuál? francesa, la Guyana francesa. Aparte de la Guyana Francesa, es un país que queda en la zona caribeña. No sé si es una isla o es continental, pero justamente yo estaba leyendo ese detalle ayer o antes de ayer, que hay un país en nuestra América de habla francesa, que no es la Guyana Francesa, es otro. Muy bien, entonces vamos a resumir esta parte. La situación económica. El comercio marítimo estaba desarrollándose, como consecuencia la navegación se volvió el medio preferido. Las colonias que eran de mercadería, las Canarias, los Azores y los centros de producción de azúcar, la economía era de dependencia en relación con otros países y también tenemos que decir de que la economía era muy individualista porque se competía con Inglaterra y con Francia. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de la parte religiosa, que sin duda a nosotros esta parte nos interesa mucho, ¿no? Vamos a hablar de algo que se conoce en el mundo de la historia eclesiástica de América Latina como el avivamiento provocado por Cisneros. En la España del siglo XV estaba pasando por una situación muy delicada en lo que se refiere a la parte religiosa. ¿Y por qué? Debido a las guerras civiles. Muchos de los líderes religiosos habían participado en diferentes bandos. Cuando hay guerra, a uno le toca, a veces sin querer, queriendo, dijo el Chavo, meterse en algún bando. Especialmente los obispos tenían que tomar partida. Y muchos se vieron involucrados también en asuntos políticos, más que los religiosos. Y por ende la situación moral no era tan buena. Entonces el obispado poco a poco comenzó a alcanzar mucha autoridad política dentro del territorio español, aunque sin duda no tendría los mismos privilegios que un episcopado alemán. Sin embargo, la influencia en los aspectos políticos del obispado español era muy fuerte, era muy grande. En otras palabras, llegaron a tener autoridad de príncipes, o sea, al más alto nivel. Todo esto creaba una situación muy triste para la Iglesia de España, que sus autoridades eran más autoridades políticas que religiosas. Frente a esta situación y esta decadencia del obispado español, aparece este personaje llamado Francisco Jiménez de Cisneros. Un nombre para recordar, ¿no? Francisco Jiménez de Cisneros. Como franciscano, consciente de la situación de la iglesia en España, este hombre comenzó a demostrar un enorme celo, preocupación, porque hubiese un cambio en la vida religiosa de la iglesia española. Y pronto ese celo de Cisneros se propagó por toda España, porque estuvo presente aún ante la reina de Castilla.
al punto de que Cisneros llegó a ser consejero espiritual. Y él era el que confesaba, se convirtió el confesor de toda Castilla. Entonces, con el apoyo de la reina, comenzó a imponer su autoridad en dichos territorios, aplicando, escuchen esto, aplicando las reformas que él creía conveniente dentro de las diócesis españolas. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esta parte? Porque nosotros que estamos estudiando la historia de la Iglesia, cuando la reforma protestante de Lutero, que es en esta misma época, siglo XV, se desarrolla en Alemania, en Francia, en Inglaterra y en todos estos países, él quería arreglar el mismo problema que tenía toda Europa, que era que el obispado estaba metido más en los aspectos políticos que religiosos. Pero cuando la reforma llega a España, no tiene fuerza. ¿Por qué no tiene fuerza la reforma en España? Porque Cisneros, Francisco Jiménez de Cisneros, había reformado la propia iglesia de España. Pero aquí hay una diferencia, hermanos, una gran diferencia. La diferencia es que el movimiento de reforma de Martín Lutero provocó una ruptura con la Iglesia Católica que se convierte después en la Iglesia Protestante. Mientras que la reforma de Francisco Jiménez de Cisneros en España no se rompe con la Iglesia Católica, sino que más bien a él valerse de la reina que era católica, entonces yo me imagino que fue y él ha de haber dicho a la reina, usted es católica, por lo tanto, usted tiene que estar bajo mi autoridad espiritual. Mientras que yo me someto a su autoridad política, usted tiene que estar bajo mi autoridad espiritual. Y de esa manera, con el respaldo de la reina de Castilla, él pudo promover esta reforma con la ayuda de la reina de Castilla. Como se convierte en su consejero espiritual y su confesor, se le abren las puertas. Y por eso fue que él hizo una gran reforma en la Iglesia Católica Romana de España. Procuró mejorar la vida de los monasterios, como la superación intelectual de los monjes, porque a veces los monjes entraban en los monasterios y ahí lo único que hacían era estar encerrados, viviendo unas vidas de pobreza, una vida de celibato y nada más. Mientras que Cisneros les dijo que tenían que estudiar, que volverse teólogos, que estudiar la Biblia, que estudiar los libros originales. En el año de 1945, ya Cisneros ocupó el cargo de cardenal. Y con esta representabilidad que tenía, continuó con algunos cambios espirituales. Fue en aquella época cuando mayormente se puso mucho énfasis en el uso de la Biblia políglota, que se la conoce como la de Alcala. Entonces, el avivamiento provocado por Cisneros hizo que todos los líderes religiosos empezaron a dar, a dar preferencia a lo espiritual sobre lo político. Y la situación de la iglesia empezó a mejorar. Francisco Jiménez de Cisneros, como sacerdote y después como cardenal, se preocupó por el despertar espiritual e intelectual de la iglesia y del clero español. Entonces, la espiritualidad nacional del clero fue muy marcada en España.
Miren ustedes, los españoles que llegaron a América, los sacerdotes que llegaron de España a América, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conversar con sus abuelos, bisabuelos, acerca de cómo eran los sacerdotes de hace 50, 60, 80 años atrás, 90 años atrás. No sé si alguien ha tenido la oportunidad. Bueno, mi papá me cuenta que cuando él era niño, mi papá ya es un hombre de 80 años, que cuando él era niño, un sacerdote católico le pagó sus estudios, porque mi papá, mi abuelo en este caso, lo había abandonado. Entonces él se estaba creciendo en una pobreza muy grande. Y mi papá me contaba que el sacerdote, en este caso de Vince, porque mi papá es vinceño, le compraba los cuadernos, le daba la plata a la abuela para que le comprara los uniformes. Y todos los días, dice mi papá, que tenía que ir a la iglesia para que el sacerdote le ayudara a hacer los deberes. Y dice mi papá que el sacerdote le metía un cocacho duro cuando no se equivocaba. O sea, estos sacerdotes que llegaron a América con la conquista española no eran cualquier sacerdote, era gente de primer nivel, era gente reformada, gente que amaba a la gente que se involucró con la gente. Por eso podemos ver en nuestras ciudades, podemos ver que casi toda América tiene nombres con el San, ¿no? San Francisco, San Gabriel, San no sé cuánto. Y también tiene nombres de sacerdotes. Por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Babahoyo y aquí en Babahoyo es famoso un padre, Marcos Benetazo, al punto de que hay un colegio que tiene ese nombre, también hay calles con ese nombre, porque estos sacerdotes que llegaron a América con la conquista española eran de este resurgir de Cisneros, es decir, eran gente comprometida con el cristianismo. Avancemos un poco más, un punto más. Hablemos del nacionalismo religioso. Nacionalismo religioso. ¿De qué estamos hablando? El nacionalismo religioso lo que significa es que por todo esto que ha sucedido hasta ahora, como les estaba contando, ya a fines del siglo XV, España se volvió una España contagiada de lo religioso, de los aspectos religiosos. Existía un clero con una moralidad muy alta, existían iglesias que eran muy devotas en relación a las demás iglesias católicas de España, perdón, de Europa. La Iglesia Católica de España sobresalía sobre las demás. Es decir, que mientras en otros países de Europa la Iglesia Católica estaba cuestionada por ser una iglesia hasta cierto punto corrupta, una iglesia que se había sucumbido en aspectos políticos, económicos y muy cuestionada. Por el otro lado, la iglesia y el clero de los españoles estaba muy alto. Entonces, es como que todo el país, toda España, empezó un resurgir por los aspectos espirituales. Y pronto así que los religiosos, como también los reyes, fueron conscientes del privilegio que existía en ese tiempo, con una enorme comprensión entre los reyes y el clero español. El episcopado se sintió más ligado a hacerle caso a los reyes católicos de España que hacerle caso al Papa de Roma, que también estaba ya cuestionado por todas las cosas horribles que él hizo en todo este tiempo, como la venta de la salvación por bulas papales y todo lo demás, dándole a la gente por una cantidad de dineros una salvación eterna.
Entonces, muchas veces los sacerdotes de España desobedecieron ciertas directrices del Papa de Roma, porque para la Iglesia Católica de España era más importante obedecer la Biblia y obedecer a sus reyes católicos, más que órdenes chuecas que mandaban desde Roma. Pero bueno, no por eso habían dejado de guardar el respeto a la autoridad, ¿no? De Roma. De todas maneras, el Papa era el Papa. Ni se habían separado doctrinalmente, ni dejaron de ser católicos. Por eso es que la Iglesia Católica de España no sucumbió a la reforma protestante de Lutero, sino que la dependencia del episcopado al rey fue muy especial en España. Punto. De esta manera se formó una unidad entre el poder civil y del poder religioso. Esta era la situación en España cuando se descubrió América. Resumamos aquí. El nacionalismo religioso de España surgió de que los reyes y los líderes religiosos fueron conscientes del alto grado de espiritualidad e intelectualidad de del clero y de la gente de la iglesia. Y los reyes y los líderes religiosos se sintieron muy ligados, muy unidos, muy responsables los unos de los otros. Muy bien. Paremos ahí un ratito a descansar la garganta. A ver, ¿alguna pregunta que tengan ustedes de esta parte que hemos visto? ¿Habrá alguna pregunta? Ninguna pregunta. Una pregunta, Oh, pastor. En esos tiempos, buenas noches, en esos tiempos solo existían los obispos, los curas, como le llamamos nosotros, ¿no? O sea, sacerdote. pero no, sacerdotes, pero no existían como ahora pastores, apóstoles, mucha gente que se ve ahora y se vio también en la historia de la Biblia, en la otra parte que nos dio. Lo que nos En habla, la parte, en la historia eclesiástica de claro, Europa. Bueno, recuerden ustedes que esto fue al principio de la iglesia, ¿no? Miren que ya estamos por el año 1500, ¿no? Estamos ujú, 1400 y pico, ya llegando al año 1500. Y los apóstoles fueron en el siglo, los primeros 100 años de la iglesia. ajá, Y de ahí no hubo. Ahora es que ya la iglesia evangélica ha sacado un montón acercaba un montón, sí, de apóstoles, ahora último, ¿no? claro, Pero hasta ahorita, como usted dice, mire, por casi 1900 años no ha habido. ajá, Yo no sé a quién se le ocurrió ahora último volverlos a sacar. Pero la sí, iglesia siempre, la iglesia católica, que era la iglesia cristiana, recordemos que no había más iglesia cristiana, era la única claro, iglesia cristiana que había, era la iglesia católica. Bueno, habían otros cristianismos más pequeños por ahí, ah, en otros países del mundo, pero la que dominaba el mundo era la iglesia católica. Y no, pues ellos tenían sus nomenclaturas propias, ¿no? Los sacerdotes, los obispos, los arzobispos, lo que ellos manejan, ¿no? Sus propias nomenclaturas. Igual en el pueblo evangélico, por ejemplo, hay, hay algunas iglesias que le llaman a los pastores ordenados, les llaman reverendos, por ejemplo, ¿no? ajá, Eh, hay iglesias evangélicas que tienen obispos. Yo conozco algunas iglesias evangélicas que tienen obispos, pero no esos que compran el título, el ¿verdad? título, Sino que son iglesias que en sus estatutos, en sus reglamentos y que son a nivel mundial, tienen
tienen obispados, ¿no? Como por ejemplo la iglesia pentecostal. Hay una iglesia que se llama Iglesia de Dios Pentecostal. Es una iglesia que proviene de Estados Unidos, su sede mundial está en Cleveland, y ellos al que es el presidente de la Asociación de Iglesias de cada país, le llaman obispo y le dan un obispado de Cleveland en Estados Unidos. Yo tengo un amigo que fue obispo de esta iglesia hasta que ya en Cleveland mismo le agradecieron, ¿no? Le agradecieron por su servicio. Ok, sin embargo, hoy en día las denominaciones que no tienen este tipo de nomenclatura, ¿qué es lo que hacen? Compran los títulos. Ahora hay gente de iglesias o de denominaciones que no tienen apóstol y de repente ya son apóstol porque compraron el título de apóstol o compran los títulos de obispos. O sea, ya se ha vuelto un negociado más que otra cosa, ¿cierto? Sin embargo, la Iglesia Católica siempre ha manejado esos títulos, ¿no? De obispos, de cardenales y todo eso. Pero ya Ok, hay escuela para apóstoles también ya. sí, 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 sí. Hoy en día eso Sí, es muy común ver. tremendo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Porque vamos a entrar en otro tema. Creo que sí nos quedan unos minutos. Por eso les preguntaba si había alguna pregunta. Doctor, sobre los Sin- credos, ¿qué significa los credos? ¿Qué significa? Credos. No le entiendo. Clero. Credos. O sea, lo que usted menciona, hablar de los credos, de los... Ya, clero es lo mismo que decir sacerdotes, pero se habla del clero cuando están todos juntos, ¿no? Entonces, en vez de decir los sacerdotes, se dice el clero. El clero se refiere a todos los sacerdotes, a los sacerdotes juntos. Ese es el clero. Ujú. Muy bien. A ver, ¿alguno de ustedes me puede decir, yo les pregunto ahora a ustedes, cómo era la situación política de España cuando se descubrió América? ¿Cómo era la situación política de España, según lo que hemos visto? ¿Alguien me puede decir cómo era la situación política al descubrimiento de América? A ver, cualquiera nomás que abra el micrófono y me cuente. A su manera de percibir, después lo que yo he hablado, ¿cómo ustedes consideran que era la situación política de España? A ver, ¿quién se anima? Por un punto en la nota final. Ellos tenían sus propias leyes, ¿verdad? Manejaban sus propios comercios y todo. Bueno, eran reyes. ¿Qué más? Claro, manejaban sus propios comercios. La agricultura, primero dijo usted que era lo principal que manejaban ellos. Después las industrias de tela, las confecciones de tela. Ok, ya se metió a la parte económica. Ah, Hemos hablado de tres aspectos, del aspecto político, económico. del aspecto económico Ajá. y del aspecto religioso.
De eso hemos hablado en esta noche. El aspecto político, cómo se casaron estos dos reyes, ¿no? La reina y el rey de Aragón se unen para fortalecerse, para hacerse fuerte y para ganarle la guerra a los invasores, supuestamente que eran de religión musulmana, eran musulmanes, y esto hizo que se vuelvan fuertes, aunque no se unieron totalmente, pero pudieron fortalecerse. En los aspectos económicos, como usted bien lo ha dicho, se estuvo comercializando con muchas colonias que formaron en el mundo, traían la materia prima y llevaban la materia ya elaborada y su economía se fortaleció. Y también hablamos del aspecto Religioso. espiritual, el aspecto religioso, la iglesia en España, que en la época de ellos, ah, vamos a decir que fue eh, muy buena, ya que ah, hubo una reforma interna de la iglesia española. No afectó la reforma protestante de Lutero, sino una reforma interna que hizo que el clero, ahí está la palabra, que el clero y la feligresía de las iglesias de España se volviera muy fuerte, y no solo eso, sino que el resurgir de todo el país, ¿verdad? A eso le llamamos el nacionalismo religioso, es decir, un fervor, ¿no? Eso es como más o menos como cuando la selección del Ecuador va a jugar fútbol, ¿cierto? Hay un fervor eh, deportivo en el país, especialmente si va ganando, ¿no? Hasta los que no son, hasta los que no les gusta, hasta los que no nos gusta, me incluyo, el fútbol, uno entra en ese fervor. ¿Y cuánto van? ¿Y van ganando? ¿Y cómo van? ¿Por qué? Porque hay un fervor, ¿no? Es lo mismo que pasó con la parte religiosa en España. Ese surgir, ese resurgir del fervor. Eso le conocemos como el nacionalismo religioso, ¿no? Muy bien. Si no hay más preguntas, vamos a avanzar un poco más. Por unos 10 minutos más que tenemos todavía de clase, vamos a hablar de algo que se conoce en el mundo de la historia de la Iglesia como la teocracia española. Teocracia española, ¿no? Teo viene de Dios, cracia, gobierno, ¿no? Teocracia española. Empecemos hablando de la autoridad de los papas en los reinos cristianos. Desde la Edad Media, el Papa de Roma era considerado como el representante de Cristo, por lo tanto, él era el líder que tenía todo el poder espiritual. Y los reyes que eran cristianos, los reyes que se consideraban cristianos, tenían que estar por debajo del poder papal. Los reyes eran considerados cristianos, estaban bajo la autoridad del Papa. Es decir, el Papa estaba por encima de los reyes. Si un rey era cristiano, en este caso católico, tenían que someterse. Muchas veces los papas servían como árbitros cuando se surgían ciertos problemas entre dos reyes cristianos, por decir, ¿no? El rey de España, que era cristiano, el rey de, no sé, de Francia era cristiano. Entonces, se pedía la intervención del Papa de Roma para la solución del conflicto, porque se consideraba que ambos estaban bajo la autoridad de los papas. Entonces ellos servían como árbitros cuando se presentaban estos problemas entre estos reyes cristianos. La obediencia
con mucha lealtad, tenían que estar sobre estos reyes hacia la autoridad del Papa. Para poder apoyarlo era necesario que ellos se sometieran 100% a la sabiduría del Papa. El Papa, como representante de Cristo aquí en la tierra, era el único que tenía el derecho de repartir la tierra. Él era el representante de Dios, especialmente en las tierras que no le pertenecían a los cristianos. Cuando los cristianos, por medio de los reyes cristianos, se descubría una tierra nueva, una tierra que no le pertenecía a ninguna de las naciones europeas, llámese Francia, Inglaterra, España, Portugal, Italia, ¿cierto? No les pertenecía a ninguno de ellos. Que vamos a suponer llegaban a las costas occidentales de África, y esta gente de las costas occidentales de África no tenían o no le pertenecían a nadie. Ahí vivían una serie de hombres y mujeres aborígenes, tribus de aborígenes africanos. Entonces, los reyes tenían que hacerle saber esto al Papa. Por esta razón, los creyentes portugueses comenzaron a solicitar al Papa de Roma los derechos de propiedad. Papa, hemos descubierto esto de aquí, hemos descubierto, hemos viajado y hemos encontrado esto. Usted nos los puede entregar en nombre de Dios, que es el dueño de las tierras. Y entonces el Papa de Roma, como representante de Dios en la tierra, venía y les decía: en el nombre de Dios, yo como representante de Dios, otorgo estas tierras a ustedes para que la administren, ya que Dios es el dueño y me ha dado la autoridad a mí de entregárselas a ustedes. Pronto, los reyes de Castilla y de Aragón comenzaron a preocuparse por los viajes de exploración, porque si ellos querían extender su territorio, tenían que hacer lo mismo que estaban haciendo los reyes de Portugal. Y ellos también empezaron a demandar los respectivos derechos de propiedad a los papas o al papa que se encontraba en ese momento, especialmente en la época del Papa Alejandro VI, quien era de origen español. Es decir, como el Papa era español, había la facilidad de que el Papa les favoreciera. Muy bien. Entonces, hemos visto que el Papa era la máxima autoridad de la Iglesia en la Edad Media, que los reyes cristianos estaban subordinados a los papas, y para poder tener el respaldo moral y el apoyo de los papas tenían que someterse a ellos. Hechos sobresalientes de la España del siglo XV. Con todo, los pueblos tenían su punto más sobresaliente en la historia. España comenzó a vivir los momentos más gloriosos y sobresalientes de las naciones del mundo, especialmente con una nueva visión que se le dio a la humanidad, tales como la colonización de las Canarias, la reconquista de Granada, y lo más importante, habían descubierto un nuevo mundo. El reino de Castilla tomó la dirección de las Canarias. Por esta razón, tantas personas religiosas como civiles acudieron a la corona de Castilla para exponer sus reclamos. El 4 de agosto de 1486, los reyes católicos reciben el patronato real sobre las Canarias, que se les concedió el Papa Inocencio VIII. Reconquista de Granada, lo que ya vimos al comienzo, cuando los moros, que eran musulmanes, habían invadido la península ibérica. Desde aquel entonces los reyes de la península estaban con la idea de reconquistarlas. Estas guerras de reconquista, más y más guerras políticas, eran también guerras religiosas, y los cristianos estaban contra los musulmanes. Los árabes quedaron reducidos en la región de Granada
y fue así que en una última guerra los despojaron. Más que nadie se sentía en la obligación de esta reconquista de Granada. Fue así que el 2 de enero de 1492, los reyes católicos, Fernando e Isabel, derrotaron a estos moros y de esta manera España reconquistó en una gran cruzada el triunfo sobre los moros que eran musulmanes. Con este hecho, los españoles tenían ahora una nueva oportunidad de solicitar otros privilegios, especialmente en los días de Alejandro VI, 1492 a 1503, el Papa les concedió el honor de nombrar ciertas dignidades superiores a los reyes, como una recompensa por el triunfo que habían obtenido en Granada. Luego, en el año 1504, el Papa Julio II confirmó el Real Patronato de Granada. Descubrimiento de América. Con el descubrimiento de América por Colón, el 12 de octubre, que lo celebramos ayer, el 12 de octubre de 1492, esto también le dio a España nuevas oportunidades de extender sus territorios. Es decir, que para los españoles, el descubrimiento de América no era el descubrimiento de un nuevo mundo, era una España que se hacía más grande. Fue así que en marzo de 1493, Colón fue recibido con toda pompa por los reyes católicos. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla presentaron a los españoles la oportunidad de extender sus territorios y con esto lo condecoraron a Cristóbal Colón como un héroe nacional, ¿no? Una vez más, los reyes católicos, por medio de sus representantes, solicitan al Papa Alejandro VI los derechos de esta tierra y obtuvieron una bula papal que se la conoce con el nombre de Intercaetera. La bula Intercaetera en el año de 1493 le da el derecho a España sobre la evangelización del Nuevo Mundo descubierto. Pronto entran en conflicto los reyes de Portugal y los reyes de España. Ambos estaban solicitando al Papa que le diera los límites de la colonización y de esta manera evitar un conflicto armado o de guerra entre ellos. A los portugueses les parecía que era mejor usar un paralelo como un límite, pero triunfaron los españoles que solicitaron que la línea que dividiera los territorios de los españoles y de los portugueses fuera por medio de usar un paralelo. Pero triunfaron los españoles, que hicieron una línea divisora, una línea que divida fuera de un meridiano. Como ustedes entenderán, en América, nosotros tenemos Brasil, acá en América del Sur, que fueron colonizados ¿por quién? Por los portugueses. Y por eso Brasil es de habla portuguesa, mientras que el resto de América de habla español porque fueron colonizados por los españoles. Bueno, pero esa es otra historia, ¿no? No nos vamos a meter en eso. Pero sí podemos decir que el descubrimiento de América, que fue descubierto por Cristóbal Colón en 1492, solicitaron a los reyes católicos la bula intercaetera para obtener los derechos de evangelización de esta nueva tierra, de estas líneas divisoras entre España y Portugal en las conquistas. Bueno. No sé si nos quedamos aquí o avanzamos unos minutos.
como ustedes digan. ¿Podemos avanzar 10 minutos más, 5 minutos más, para cerrar este capítulo? Amén. Ok. ah, los reyes españoles buscan el real patronato. ¿Qué significa esto? Que los reyes españoles habían observado cómo eran los califatos musulmanes y el éxito que estos habían tenido. Ellos también querían conjugar los poderes políticos y religiosos en uno solo. Conocedores de estos propósitos, unos estaban de acuerdo y otros no estaban tan de acuerdo con esta posición, tanto juristas como religiosos, pero otros no lo creían conveniente. Los que estaban de acuerdo con la unión de los poderes estaban en problemas de determinar cuál poder tendría la primacía, si el rey o el papa, cuál era el más poderoso, quién debería mandar sobre los asuntos. Y los buenos juristas estaban de acuerdo que la debería tener el rey. Los españoles se creían la nación que estaba privilegiada de parte de Dios y tenían en su mente el sentido de un mesianismo temporal. O sea que el sentir que tenían los españoles es que quien debería estar al frente de todos estos aspectos de la colonia nueva en los territorios nuevos que habían descubierto era el Papa. ¿Qué surgió esto? Lo que surgió es que los reyes católicos comenzaron con el propósito de alcanzar este patronato y constantemente le, le recordaban a Sixto IV, que estaba en los años 1471 a 1484, el privilegio de presentación. Pidieron medidas disciplinarias a ciertas autoridades de la iglesia que no estaban de acuerdo con esto. Así fue que los reyes y la iniciativa alegando ciertos derechos de las tierras conquistadas. Es decir, que para los españoles les caía bien que sea el Papa de Roma quien tuviera el poder sobre las tierras que había descubierto Colón. Con esta burla intercaetera de 1493, extendida por Alejandro VI, los reyes estaban en la obligación de construir instituciones religiosas, instituciones de salubridad, las mismas que estarían bajo la dirección de los religiosos. Por eso, hermanos, es que acá en América, especialmente en América del Sur, pues, ¿no? Donde fue la conquista de Colón, quienes empezaron a dar la primera educación a los niños fueron los sacerdotes. Las escuelas y los colegios estaban gobernados por los sacerdotes católicos, porque se les había dado esa autoridad. La España prefirió que sean los católicos, o sea, los sacerdotes, quienes tomaran el poder en estas nuevas tierras que se habían conquistado. Pidieron esta burla intercastera, les dio toda esa autoridad. Y los reyes, en vista de los enormes gastos que los reyes invertían en la expansión del cristianismo, especialmente en las colonias americanas, ellos reclamaron el derecho de usar los diezmos. Esta petición fue concedida también en una bula del 16 de noviembre de 1501. Eh, de esta manera, en forma progresiva, los reyes españoles alcanzarían sus deseos por una bula universalis, ecclesialis. ¿Qué significa esto? Que el 26 de junio de 1508, por medio de la cual los reyes con esta bula obtenían el real patronato de las Indias Occidentales en el día de Fernando
el rey Fernando el Católico. O sea, que realmente la conquista de América no fue solamente una conquista política, estratégica, de un estado español sobre la América que habían descubierto, sino que también fue una conquista religiosa. Es decir, para la conquista española no, toda la gente que estaba siendo conquistada tenía que ser cristiana. Fue así que empezó la gran evangelización de lo que ellos consideraban las Indias occidentales, porque ellos pensaban que cuando navegaban hacia el norte de España encontraban las Indias orientales, pero que cuando navegaban hacia el sur iban a encontrarse con las Indias occidentales, pensando que era el otro lado de las Indias. Y por eso es que a América nos llamaron indios, ¿no? O los que vivíamos acá, o los que eran en ese tiempo propios de este lugar del mundo, la América, eran los indios. Y de ahí salió eso, ¿no? Aunque eso ya después se corrigió, porque los indios son de la India y nosotros somos América. Algunos historiadores le llaman la Amerindia o los amerindios, aunque ahora ya se llaman pueblos aborígenes precolombinos. Sin embargo, esto fue lo que sucedió. Es decir, la América fue evangelizada por la iglesia cristiana católica que llegó a la colonización, a la conquista, cuando llegaron acá los españoles. Entonces, esto es lo que se le conoce como el Real Pacto Español. Los españoles tenían toda la autoridad política, pero también religiosa, sobre toda la tierra española, sobre toda la tierra americana, sobre toda la América del Sur que habían descubierto. Ok, ahí sí que creo que por ahí nos vamos a quedar. Continuamos mediante el día jueves, ¿no? Amén. Muy bien. Si hay alguna pequeña pregunta y si no, pues ahí terminamos. Hermano, una pregunta. Adelante. Esta evangelización que hacían la Iglesia Católica Española eh, era a la fuerza, digamos. Es a la fuerza, o sea, ellos no es que les pedía voluntad, sino que o te hacías evangélico, católico o morías. Así creo que era, ¿no? Me pareció escuchar algo. Bueno, hermano, hubo de todos. Usted sabe que en una conquista siempre hay abusos. Hubieron grupos de sacerdotes que fueron muy buenos ah, con los aborígenes de América. Eh, Hay una película que no es cristiana, es secular. Si ustedes pueden encontrarla, yo creo que sí está ahí en YouTube, por ahí hay la película. Se llama La Misión. La película se llama La Misión y el actor principal, Robert De Niro. Es una película que explica cómo los sacerdotes se pusieron a favor de los indígenas y los ayudaron de los abusos de algunos españoles que abusaron de los indígenas. Si la pueden ver, yo se las recomiendo. Es una película que no es cristiana, vuelvo y repito, pero que explica con veracidad lo que estaba sucediendo. La película se llama La Misión y el personaje principal de la película es Robert De Niro. La misión. Entonces, La Misión, sí. Esta película me parece que está inspirada en lo que sucedió
con los indígenas que vivían por ahí, entre Brasil, Uruguay, Paraguay, por ahí en ese sector del mundo, y cómo ellos tuvieron que defenderlos aún con su propia vida, ¿no? Yo sé que a lo mejor todo lo que está en una película no es verdad, pero nos da una idea. Pero sí hubo mucho abuso en cuanto a la conquista, ¿no? Especialmente de los españoles que llegaron y trataron de arrasar, y parte de esos abusos fue abusar de la evangelización que en algunos aspectos fue a la fuerza. No todo fue malo. Hubieron cosas muy buenas. Gracias. Muy bien. Entonces ahí nos quedamos. Dios mediante nos veríamos el día jueves. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, hermanos, cuídense. Bendiciones, Jofre. Todo bendiga. Bendiciones, hermanos, bendiciones, Leonardo. Estamos sin corriente por acá con la lamparita. Acá a las 8 en punto llegó. Acá se fue a las 7. Ya no llega a las 10, a las 10 llega. Ah, ya. Acá Sí. toca Dios la le bendiga, adivinanza. hermano. Buenas noches. Por Bueno, acá amén, también cuídense. llegó a las 7:30. Sigan, Por acá hermanos. llega a las 10. Dios los proteja. Bendiciones, hermanos, cuídense. Bendiciones para todos.